Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo día de clase. Hoy vamos a ver una clase un poquito más diferente. Os voy a explicar las bases de cómo detectar pues, lo que serían empresas promocionales o poco serias, el tema de los fraudes contables, aunque gran parte de lo que vamos a ver hoy, digamos que si hemos añadido las capas de seguridad que hemos visto en módulos anteriores, por ejemplo, el tema de que la directiva esté alineada, que tenga muchas acciones, que tú hayas visto que llevan cotizando 10, 15 años, que han generado valor, que han ido bien en bolsa, es muy difícil que esas compañías de repente se conviertan en una empresa poco seria, que te puede engañar y demás, sobre todo cuando hay mucho historial. Por eso, cuando reducimos el historial de cotización o los incentivos de los insiders, de los directivos que estén alineados o no, pues es cuando puede aumentar el riesgo, ¿vale? Solo que hay veces que, bueno, en empresas más nuevas, con menos historial, pues aunque uno establezca capas de seguridad, el riesgo aumenta, pero también pueden ser oportunidades interesantes. Entonces, vamos a ver aquí, yo lo que he condensado con mi experiencia. Os voy a recomendar una serie de libros que os pueden resultar interesantes, que tienen además muchos ejemplos. Y yo con lo que os quiero transmitir, creo que se pueden reducir el 95-99% de los fraudes en empresas promocionales. No os voy a decir que nunca os vaya a tocar algo así, pero también para eso diversificamos y no tienes todo en una sola compañía. Entonces hay muchas capas adicionales de seguridad, como decíamos, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a poner ejemplos de compañías y lo que pasa es que en la clase de hoy van a ser más bien ejemplos negativos, pero aún así tenéis que recordar lo que vemos en la clase, que estamos para aprender, que no son recomendaciones, que no es un servicio privado de análisis y que la opinión que yo tenga de las compañías pues es mía, subjetiva, puede estar sujeta a variabilidad en el futuro por múltiples factores, y también lo de siempre, que invertir en bolsa pues conlleva riesgo tanto en bolsa como en acciones. Bueno, tanto en fondos como en acciones, ¿vale? Y lo primero, lo que os comentaba antes, con lo que vamos a ver hoy, pues el 90% de los mayores problemas los vais a poder evitar, porque es que la mayoría de empresas fraude que hay en bolsa o promocionales son obvios. Nada que apliquéis lo que vemos aquí, son muy obvios. Y los fraudes más elaborados, incluso ha habido casos de inversores famosos que no lo han detectado a tiempo y estaban invertidos en esas acciones, para que os hagáis una idea de lo complejo que puede llegar a ser. Pero no es algo que, si aplicáis una gestión de cartera y demás, os vaya a influir en vuestro resultado a futuro. El problema viene de cuando somos muy novatos en bolsa, muy principiantes o turistas de la bolsa, como suelo decir. Ahí sí que puede haber más riesgo, porque puede aumentar el porcentaje de situaciones de esas en cartera. Y estos dos consejos que os pongo aquí están muy relacionados con lo que hablamos del módulo de psicología. Lo más importante es que durmáis tranquilos y, en general, tener confianza con lo que tenéis en cartera, porque sin la confianza, ¿cómo vas a hacer, por ejemplo, para comprar de una acción que está bajando y dices, ostras, no vaya a ser que haya algo que me estoy perdiendo, algo raro, si no confías en la propia compañía? Entonces, si perdéis esa confianza, es mejor vender y esperar, ¿vale? En small caps, como os pongo aquí, el riesgo puede aumentar, pero por el hecho de que hay mayor número de small caps, tiende a haber, como dijimos, mayor número de fraudes, pero no es que las empresas grandes sean más seguras que las pequeñas. De hecho, ha habido fraudes muy sonados en compañías bastante grandes. No es que aún no te cubra de ese riesgo, ¿vale? Pero sí que es verdad que puede haber más, y por eso está la percepción de que las small caps son o abundan más los fraudes, ¿vale? Y también por eso diversificamos y tenemos una gestión de cartera buena. También os enseñaré ahora pues ejemplos que a mí me han sucedido o que he aprendido otras personas,
y que van a ser pues, bastante curiosos. En este módulo también aplica la regla número 1 y la regla número 2 de Warren Buffett, que al final es, pues, recuerda no perder dinero y no olvides la regla número 1, que es la segunda regla de Warren Buffett. Es fundamental al fin y al cabo, porque recuperarte de empresas que de repente sabes que es un fraude, que no vale nada, que a lo mejor encima tenía deuda, lo que sea, y baja un 80-90%, para recuperar un 80% de pérdida tienes que encontrar con ese dinero que te sobre algo que se vaya a multiplicar por 5 veces. Entonces, eso es mucho más complejo y podría llevarte muchos años encontrar una acción que vaya a multiplicarse por 5. Con lo cual, recuperarse de esas cosas es bastante complicado. Por eso lo ideal es que de las pocas veces que nos vaya a suceder en cartera, que sea con posiciones muy pequeñas. Primer consejo, ¿vale? Vamos a ver varias temáticas de tanto de empresas promocionales como situaciones que tienden a ser fraude y diferentes tipos de situaciones. La primera que os quiero comentar es los modelos de negocio novedosos. Esto es un clásico para perder dinero en bolsa, ¿vale? Por múltiples razones. Primero, porque no es posible compararlos con otras empresas rivales. Ha habido muchos fraudes en el pasado que tú dices, bueno, todas las empresas del sector tienen márgenes del 10 o del 12 o del 8%. Y de repente te aparece una que tenía del 35% de margen operativo. Pues dices, hombre, es algo que han inventado la fórmula mágica de generar dinero, es complicado que aquello sea sostenible, y puede ser que te lleve a pensar de decir, tengo que mirar más a fondo esta compañía, porque eso, por ejemplo, es muy extraño. O, por ejemplo, que una compañía del CAPEX que vimos, que es una métrica que se usa muy habitualmente, en relación a las ventas que tiene la compañía, podemos calcular cuánto reinvierte en el negocio. Entonces, puedes decir, bueno, una determinada industria es lo habitual del 1 al 3%. Y esta compañía resulta que solo está reinvirtiendo el 0,5 o 0, algo que llame la atención, 0,2 o 0,3% de las ventas. Pues parece también curioso. Si el modelo de negocio es novedoso, pues no lo puedes comparar con nada, porque no hay empresas similares cotizando con cuentas transparentes, por así decirlo. Imaginaros un negocio, no sé si conocéis esto, lo de Virgin Galactic, ¿vale? Esto de llevar personas al espacio, pues no hay tantas empresas cotizadas. Entonces, ¿contra qué lo vas a comparar? ¿Cómo vas a saber o tener referencias de empresas que han ido bien del sector comparado con la que tú estás haciendo? Entonces, es muy difícil. Entonces, eso aumenta muchísimo el riesgo. La contabilidad va un paso por detrás también de los modelos de negocio novedosos. A medida que va avanzando la economía, la tecnología, la contabilidad se ha ido adaptando todos estos años, pero hay ciertas formas de contabilizar las cosas que en modelos de negocio, pues eso, muy nuevos, incluso los auditores no están familiarizados, no saben. Entonces la empresa le puede contar lo que quiera y a lo mejor tiende a creérselo, ¿vale? Es lo mismo, lo de Virgin Galactic. Pues tú dices, bueno, estas naves espaciales que he construido aquí, yo las tengo registradas en mi balance con un valor de 500 millones de dólares. Y va un auditor a verlas y dice, bueno, pues me lo creo que valen 500, pero ¿y si valen realmente solo 100? O al revés, también puede ser el caso, pero normalmente va a ser para menos. Entonces, todo el mundo va por detrás, incluso la forma de cómo contabilizas esos ingresos, más puede dar más vía a posibles fraudes. También es un riesgo que son modelos de negocio que tienden a fallar con frecuencia. Esto no quiere decir que sean empresas promocionales o un fraude, pero sí que os aumentan el riesgo a vosotros como inversores. Con lo cual, mucho cuidado. Yo os comenté el caso, por ejemplo, en True Value compró acciones de J.G. Wentworth en 2014. Esta compañía era un modelo de negocio, bueno, lleva algunos años funcionando, pero nuevo. Era una empresa que se dedicaba al tema de los litigios y que
Cuando a una persona, por ejemplo, imaginaros que tú tienes un automóvil Ford y tienes un accidente y Ford te indemniza a la marca porque ha tenido un fallo grave el vehículo por culpa de la empresa. A lo mejor te da $1.000.000, ¿vale? O Boeing, por ejemplo, cuando hay accidentes de aviones. Pero ¿qué pasa? Que esta gente, normalmente el juicio dice, te van a dar $1.000.000 la compañía de indemnización, pero en el espacio de 30 años, con lo cual cada año te van a ir dando $30.000, por poner un ejemplo. Entonces, la gente ya sabéis cómo es, quiere el beneficio inmediato, pues iban a estas compañías, le vendían los derechos de ese litigio y estas empresas del $1.000.000 te adelantaban. A día de hoy, pues a lo mejor te daban 400.000. Ellos, descontando el flujo de caja por el tiempo que iba a pasar, pues a lo mejor su beneficio eran 200. En un negocio que dices, bueno, es de poco riesgo, porque la contrapartida pues son grandes corporaciones o cosas así, entonces parecía aquello muy lucrativo, que la empresa tenía ventaja dominante y tal. Y todo estaba bien hasta que un día el gobierno dijo, bueno, esto hace daño a los consumidores, ¿vale? Ya sabéis cómo es el gobierno, siempre pues, protege a los consumidores y en su cabeza pues dice, no, es que a la gente que le entre tanto dinero de golpe y muchos de ellos no tienen educación financiera, pues no es bueno, ¿vale? Y entonces prohibieron ese, o lo dificultaron mucho, no voy a decir que lo prohibieron. Entonces la empresa pues entró en una espiral bajista. Hoy en día también lo hemos visto, os he puesto antes el ejemplo de los viajes espaciales, pero ha habido muchísimas compañías con modelos de negocio pues, muy nuevos que no están todavía probados. Por ejemplo, había una compañía que se llamaba Stitch Fix, ¿vale? Que era un servicio de suscripción, creo que en función de tus gustos de vestimenta y demás, pues te enviaba o te sugería, te asesoraba pues acerca del tipo de moda que podías vestir y demás. Eso es algo nuevo que aporta valor y demás, pero son modelos de negocio pues más difíciles de poder comparar de por qué va a ir bien. Los KPIs famosos que vemos, las principales métricas de cada sector, de cada industria, pues es muy difícil porque no hay nada contra lo que puedas compararlo. Entonces, aparte de esto, es ser capaces de comprender las compañías. Nosotros también estuvimos hablando en uno de los módulos que decíamos, oye, el primer paso es decir, entiende cómo gana dinero la empresa, cómo van a ser sus beneficios a futuro. Y aquí os he traído algunas de las compañías curiosas, algunas han sido fraudes, otras no es que sean fraudes, pero son empresas complejas de comprender, ¿vale? Entonces, tenéis aquí el caso de, por ejemplo, Neuron Bio. Tiene, esta es una de las descripciones que encontré, algunas de las filiales, dice que se dedica a desarrollar innovadores procesos de biotecnología industrial microbiana para su aplicación en sectores de la oleoquímica, bioenergía y biopolímeros, ¿vale? Pues, hombre, puedes entender lo que significan las palabras, pero entender de verdad el negocio, cómo funciona, muy pocos de los que estemos aquí somos capaces de entender este tipo de cosas. O Unipixel. Esta compañía fue la típica burbuja de bolsa. En este caso fue el material milagroso. De vez en cuando en bolsa también aparecen todas estas compañías de materiales milagrosos que desarrollan algo que va a cambiar el mundo y tal. Entonces se formó una burbuja, luego ya se ha desinflado. Es la típica gráfico en bolsa de euforia y luego ya pues pasó a la historia y no ha sido rentable ni nada. Pero si leéis detenidamente todo esto que dice aquí, podéis usar el traductor de Google y buscarlo, pues es como súper complejo. La compañía vende pantallas táctiles bajo la marca X-Touch y es un subcomponente ensamblado con un sensor táctil modular y tiene una resina y bueno, una serie de cosas bastante complejas, pero lo que vendía era pues eso, un material milagroso y tal, y que es muy difícil, o sea, no había ninguna otra compañía haciéndolo y demás. Entonces son casi historias de empresas, no sé si iba a ser un fraude que engañase o tal, pero sí que era muy promocional, o sea, estaban captando muchísimo dinero
para intentar desarrollar esto, pero luego no salió nada. Respecto a las empresas promocionales, tienen una serie de características en común y suelen ser fáciles de detectar porque siempre tienen grandes planes. O sea, a lo mejor la empresa está facturando 20 millones y te hablan de que si su mercado potencial es de 100 billones de dólares o cosas gigantescas. O sea, y hacen mucho hincapié en eso. A lo mejor te lo comentan una vez o dos o tal, pero lo otro es como muy a menudo. Si veis su comunicación, se centran más, como pongo aquí, en bombear o en promocionar las acciones que en describir el negocio. Un pequeño checklist que podéis hacer es a las compañías que tengáis en cartera o que os gusten o que vayáis a seguir, por lo que sea, buscadlas en Facebook, en Twitter, Instagram incluso, pero sobre todo Facebook, Twitter, las principales redes sociales, incluso en LinkedIn, pero más en esas otras redes sociales que son más populares. Y les seguís y vais a ver la diferencia. Entonces, la mayoría de compañías serias pues te hablan de, oye, estos han sido nuestros resultados en el trimestre, o estamos introduciendo este nuevo mercado, o este nuevo producto, o aquí está un ejemplo de un cliente satisfecho. Pues bueno, eso son comunicaciones razonables. Pero no te están poniendo, mira, nuestras acciones han subido hoy un 15% en bolsa, o mira, este analista nos ha dado precio objetivo de tanto. No tendría sentido, ¿vale? Es como, por ejemplo, nosotros en el tema de los fondos de inversión, pues somos una empresa. Entonces, obviamente, al principio de la presentación hay una parte de los resultados de la compañía o de los fondos, qué previsiones tenemos y demás, pero luego el resto de las comunicaciones que tenemos con los clientes, pues siempre es explicar el proceso de inversión que hay detrás, porque nuestro producto es pues las inversiones que encontramos para los clientes, ¿vale? Es algo intangible. Pues tratamos de explicar el proceso que hay, qué cambios hemos hecho en cartera y por qué riesgos, qué fallos hemos cometido, qué nuevas empresas hemos incorporado a la cartera. Pero no nos pasamos, yo que sé, en una reunión de inversores una hora entera hablando de el mercado potencial de esto, el posible retorno que va a tener el fondo a futuro, no. O sea, es explicar el proceso. Pues en una empresa es similar. Luego suelen ser compañías que acuden a muchos eventos de analistas, aunque yo también veo empresas buenas y serias pues que tienen su equipo de relación con inversores y si les llaman a eventos pues van para describir la compañía, con lo cual no es tan peligroso. Influye más el mensaje y esto es algo que se logra con la experiencia. No hay tampoco una fórmula mágica que tú digas. Cuando escuchéis o veáis muchas conferencias o leáis los materiales que están publicados de la empresa en la web, sus notas de prensa, sus diapositivas, su presentación de inversores, pues vais a empezar a ver el tono. Son ligeros matices, porque todos hablan de una forma muy elaborada, muy educada y demás, pero son ligeros matices ya que vais a ver ese cambio, ¿de acuerdo? Entre empresas más serias y menos serias, ¿vale? Y con un poco de experiencia es lo que os digo, sobre todo las que son más obvias, os va a llevar poco tiempo distinguirlo, ¿vale? No es tan complicado. Aquí os he traído algunos ejemplos de cosas recientes que he visto, por ejemplo, estos años. Aquí en España, Carbures llegó a ser una empresa que capitalizaba, no sé, 600 o 1.000 millones, o sea, fue una empresa grande. Entonces, esta empresa, había un momento que el mercado pues estaba muy enamorado de ella, subía mucho y tal, porque lo que hacían era material nuevo, como era la fibra de carbono, que está bien, es real, no es una historia, sino que es real y es tangible, y fabricaba estructuras de fibra de carbono pues, para diferentes sectores, como la aeronáutica, el sector automóvil y demás. Entonces, si tú seguías sus redes sociales, por ejemplo, pues te salía de establecemos un nuevo patrocinio para la selección española de fútbol y salía ahí Carbures. Y tú decías, no sé, si gestionas la compañía, tu tipo de cliente es más un cliente corporativo, no es un cliente retail. Si me dijeras que es una empresa de telefonía, pues yo lo entiendo, patrocinas el fútbol porque es donde están los consumidores, es lo que ven y tiene sentido, pero yo no creo
que la forma más eficiente de gastar el dinero para una empresa pequeña sea una publicidad masiva de consumo, porque tus clientes son más corporativos. Eso ya te llama la atención, ¿vale? Son pequeños detalles, pero se hace mucho hincapié en el mercado potencial, en no sé qué. Y luego, por ejemplo, la compañía sacaba, hemos ganado tal contrato con una empresa china y era muy grande. Entonces, igual que todo lo que os explico en el curso, pues todo lo tenéis que verificar y decir, vale, si esto va a aportar mucho a los ingresos, porque iba a ser mucho dinero, voy a buscar simplemente en Google a ver qué empresa es esa. Pues no salía nada de información. ¿Qué pasó? Que meses después el auditor le dijo, oye, pues no sé si eran el 80% de los ingresos de Carbures estaban totalmente inventados, ¿vale? Solo que, claro, tú puedes ir, inventarte una compañía real o ficticia y enviar una nota de prensa legal y decir que has ganado un contrato. Y hasta te puedes inventar el contrato y todo esto. Y claro, la gente opera en base a eso. ¿Qué pasa? Si Carbures tiene el problema de que era una empresa muy joven en bolsa, con lo cual era muy difícil ver si tiene una trayectoria, porque es lo que os digo, o sea, las personas no cambian de la noche a la mañana. Si ya tiene una trayectoria de 10 años, va bien, no han hecho cosas raras, es muy difícil que luego te suceda algo así. Pues este era el caso de una combinación de un sector muy nuevo junto con una empresa nueva también relativamente en el mercado. EBIOS, no sé si habrá cambiado de nombre la empresa y demás. Eso también es otra bandera roja habitual. Cuando las empresas cambian de nombre, suele ser porque tienen muy mala prensa. Cualquiera que va a internet, busca información, pues encuentra allí todo tipo de cosas. Pues, ¿qué hacen? Cambian el nombre y así nadie les asocia hasta que vuelve a pasar y así sucesivamente. Entonces, los cambios de nombre, pues hay veces que no pasa nada. También os digo, por ejemplo, en su día, bueno, Facebook hace poco cambió a lo del metaverso, o Google cambió a Alphabet, pero bueno, es por razones diferentes, sino que todo lo que vemos hoy suele ir sumando, suelen ser varias banderas rojas, no es una sola cosa, sino que van cumpliendo la perfección una tras otra, tras otra. Esta compañía era otro sector caliente y novedoso. Siempre los fraudes, empresas promocionales, suelen operar al calor de las modas. De hecho, las burbujas suelen estar, uno de los principales factores para detectar burbujas en bolsa es que el número de fraudes aumenta mucho en esas industrias, porque como la gente está tirando dinero constantemente ahí a cualquier cosa relacionada con eso, pues hay muchas empresas de poca reputación que saben que va a ser muy fácil estafar porque la gente como que está predispuesta a invertir, a soltar dinero y demás. Entonces, en este caso eran las energías renovables, que sobre todo cuando el petróleo estaba muy alto en 2013, 14 y tal, pues el mercado estaba muy abierto a todas esas ideas y también habían ido bien en bolsa y demás. Pues esta compañía hacía plantas de energías renovables. Y ya de por sí es extraña que siendo una small cap de España, tenía el negocio, decía, no me acuerdo el país ahora, no sé si era Rumanía o Bulgaria, uno de estos países, pero en un sitio muy lejano a España. Tú dices, ¿qué sentido tiene cotizar en España y montar un negocio allí? Esos complicaciones logísticas de diferentes países ya añaden dificultad, porque el proceso de auditoría de una compañía, normalmente, si tú estás aquí y tienes una filial en el Congo, normalmente el auditor de aquí no va al Congo, te pide las cuentas de la filial que esté auditada, pero claro, tú en un país, bueno, en todos los países se puede encontrar auditores dispuestos a firmar cualquier cosa, pues les pueden pagar dinero, firmar cualquier cosa, el auditor de la empresa holding recibe las cuentas de esa que está allí y dice, pues sí, y ya está. A veces se puede detectar este tipo de cosas, ¿vale? Pero puede darse el caso cuando empiezas a hacer cosas muy complejas que no tendrían ningún sentido. Y si dices, bueno, si yo soy una empresa de energías renovables y quiero cotizar en la Bolsa de España, pues monto mi negocio en España.
O como mucho tendría sentido en Londres, de decir, bueno, hay muchas small caps europeas con negocios ahí distribuidos por toda Europa, pues van a Londres, pero no vienen a España. ¿Vale? Entonces, eso ya es curioso. El tema de las filiales en otros países también. Pues, y luego además tiene una serie de cosas. Ahora os enseñaré. La empresa tremendamente promocional. Tú te metías a la cuenta oficial de Twitter de la empresa y aquello era un show. Ahora os enseñaré algunas capturas de pantalla. ¿Vale? Onobilis Health. Esta fue una empresa que investigué, ¿vale? Nunca, digamos, invertí ni nada, pero era curioso, porque al principio la historia era interesante, pero en cuanto indagabas más decías, uff, vaya. Esta empresa lo que hacía era ofrecer un tratamiento, era una empresa aburrida, que venía en bolsa plana y vino una nueva directiva, ¿vale? Entonces, se inventaron una historieta de un proceso quirúrgico para solucionar el dolor de espalda. Básicamente, a la gente le sometían a una cirugía bastante agresiva y eso te lo vendían como que iba a ser el fin de tu dolor de espalda. Porque si habéis visto estadísticas, más o menos el 50% de la población adulta tiene dolor de espalda. Entonces, es una historia que al inversor poco sofisticado o a una gran parte de los inversores les puede resultar atractiva. Decir, ah, sí, yo incluso tengo dolor de espalda y si me lo soluciona, hay una empresa que parece que lo promete y la empresa además, pues al principio parecía que el tratamiento era efectivo, pero luego en cuanto pasaba el tiempo la gente volvía a tener problemas. Pero ¿qué pasa? Que la primera oleada de pacientes pues entraban muy fácil porque a ti te prometen solucionarte algo que es muy doloroso, muy incómodo, muy molesto, pues la gente tiende a creer. Con cosas de la salud hay gente que está desesperada y tiende a creer y son víctimas fáciles. Entonces, pues empezaban a pagar dinero a la compañía. Entonces, la compañía venía a ser de súper aburrida y de repente vino esta nueva directiva y empezaron a subir muy rápido los ingresos hasta que aquello dejó de ser sostenible porque empezaron las demandas, el boca a boca no funcionaba, ¿vale? Cuando algo es bueno, pues otra persona que le ha ido bien se lo cuenta a su amigo, pues uno tenga el mismo problema y así. Entonces, la empresa luego empezó a descender. A la vez, hubo algunos de estos hedge funds que publican informes con opiniones negativas sobre las acciones y explicaban un poco la situación también, con lo cual eso les perjudicó. Esta empresa también, la forma que tuvo de salir a cotizar es lo que llamaban una fusión inversa, un reverse merger, que es tomar una empresa vacía que ya cotiza en bolsa y la fusionan con una empresa privada, que podría ser Nobilis. Tú tienes aquí cotizando la empresa A, B y C que no tiene actividad, la fusionan con esta y es una forma de salir a cotizar como, por así decirlo, por la puerta de atrás, porque tiene muchos menos controles. Entonces eso es también muy peligroso. Los famosos SPACs que se pusieron de moda el año pasado y que ha habido, la mayoría han acabado fatal, pero como en una temática de inversión que los inversores te daban dinero o cualquier cosa, pues es lo mismo, es salir a cotizar por la puerta de atrás. Tú sacas el cascarón vacío con el dinero, ese cascarón vacío compra una empresa privada en su totalidad y con eso ya tienes una empresa privada cotizando en bolsa, pero con muchísimos menos controles. Y como los reguladores pues siempre van un paso por detrás de estas cosas, pues sí van colando empresas de todo tipo en la bolsa. Hay otras que simplemente son serias, solo que pues, oye, como se suele decir, nadie le amarga un dulce y salen a cotizar pues al calor de que hay mucha gente invirtiendo en ese tipo de cosas y dando dinero fácil, pues aprovechaban eso. No quiere decir que sean fraudes todas, pero sí que la probabilidad aumentaba mucho. Aquí tenéis, por ejemplo, EBIOS, creo que ahora se ha cambiado el nombre a Aquiles, esto es lo que no recordaba, ¿vale? Entonces, la propia cuenta oficial de EBIOS Energy, pues, andaba poniendo retweets de... A mí me llamaban cuanto menos la atención porque en empresas así un poco más esto no es tan habitual, ¿vale? Pues de decían... Además, esto también es habitual. Esto es...
de algún analista o tal, y decía, en España nos gustan Bankia, Telefónica, ¿no? Como, además esto también suele ser clásico de las empresas pequeñas, con poca reputación, tienden a mezclarse con empresas más sólidas para parecer que eres más serio, ¿no? Porque sale Bankia, Telefónica y de repente EVIOS, ¿vale? O la cuenta oficial andaba retuiteando de EVIOS Energy sube más de un 17% en bolsa, ¿vale? Si, por ejemplo, veis oye, algo relacionado que aporte valor al negocio de forma intrínseca, es decir, pues bueno, las ventas de EVIOS Energy han subido un 15% porque hemos abierto nuevos mercados, vale, pero ya hablar tanto de la acción y eso, ¿de acuerdo? O aquí sube después de estar en Qatar, ¿vale? Y ojo, de por sí este tipo de cosas no serían problemáticas, pero cuando se suman a otra serie de cosas, pues hace que sea obvio. Entonces, fijaros esos mensajes con la gráfica después, ¿vale? Esto es lo que han hecho las acciones, caer como un 80-90%. Esas creo que eran de 2014, 2015, de por aquí, esta época, ¿vale? Esto es lo que ha hecho la empresa. Últimamente ya no la he seguido ni he vuelto a ver más, pero vamos que es curioso. Estos son notas de prensa de Nobilis Health, son curiosas, porque hablan de cuando estaban así, subiendo tanto las ventas, reportando beneficios récord y demás, y decían, bueno, todavía estamos sintiendo el impacto significativo de los costes legales y contables de el ataque en corto que tuvieron, ¿vale? Normalmente las empresas, cuando sufren estos ataques en corto, que se llaman, lo que suelen hacer es, si la empresa confía a largo plazo, a veces no dicen nada y ya está, porque a ti te da igual lo que opinen por fuera otras personas. Tú dices, bueno, yo a los 5 años pues habré demostrado esto y ya está. Cuando empiezan a contratar que sea un equipo legal y tal, eso es porque los inversores poco expertos que a lo mejor están dentro de la acción o otros que a lo mejor pues se han visto salpicados, pues te exigen de, no, la compañía tiene que hacer algo. Entonces, claro, los otros saben que para contentar a estos, pues tienes que contratar y empezar a gastar dinero en abogados que persigan a esta gente, mira qué malos son y demás. Cuando que dices, bueno, ¿que han hecho bajar las acciones porque han hecho un ataque en corto? Pues bueno, si tú crees en tus acciones como compañía, pues empiezas a recomprar acciones. Eso, por ejemplo, lo he visto en algunas compañías y luego se ha demostrado que ha ido bien y demás. Entonces, hay veces que mejor que quejarse de este tipo de cosas, como lo que señala aquí, pues es decir, oye, la respuesta correcta sería, oye, creemos que el negocio está bien, voy a recomprar acciones, o a lo mejor una respuesta breve y ya está, pero que digas, no estoy cumpliendo mis objetivos financieros, estoy gastando muchísimo dinero por todo esto. Y luego fijaros que pone accounting expenses y dices, bueno, porque te hagan un ataque en corto, tú no tienes que gastar más dinero en contabilidad. O sea, si las cuentas están bien, pues ya están bien, o sea, ya están publicadas y demás. No es que eso te aumente los costes. Entonces, decir, es un poco extraño. A lo mejor es que no están del todo bien las cuentas y por eso ahora que te han sacado esto sí que tienes que ajustarlo, ¿vale? Luego también las presentaciones de la compañía, cuando veis este tipo de gráficos de empresas que se comparan con otras en términos de la valoración. Esto es peligrosísimo. O sea, empresas poco o muy promocionales suelen hacer mucho eso que os digo, de este soy yo y en mi presentación pongo aquí a Nestlé, pongo a Procter & Gamble, todo como yo estoy aquí en esta misma liga que esta gente, ¿vale? Como es lo que se llama la reputación robada o asociada. Y lo mismo sucede con el tema de las valoraciones. Y te empiezan a comparar cosas que no tienen ningún sentido. Que tú dices, bueno, sí, vale, son del mismo sector, entre comillas, pero estás comparando, es como si dentro del sector del automóvil empiezas a comparar Ford contra Ferrari, ¿vale? Igual que lo de la película. Pues podéis ver por pura lógica que no tiene sentido. O es como si en el sector del calzado, ¿vale? Aquí en España está, no sé si sigue existiendo, Kelme, ¿vale? Y se empieza a comparar contra Nike.
en términos de márgenes y de valoración, intentas un poco forzar ahí los datos para que esté parecido, que tú eres mejor incluso que Nike. Pues, hombre, es un poco, yo os digo, esas compañías, cuidado, ¿vale? Por ejemplo, estás aquí en una presentación y dicen, bueno, es que mira, nosotros contra la industria de media estamos mucho más baratos, o por PER nosotros estamos aquí a 13, a 24. Y mira, además tenemos mayores márgenes EBITDA que la media industria, con lo cual, mayores márgenes que la media de la industria y encima más baratos, ¿vale? Pues esta compañía ha ido peor que la industria, ¿de acuerdo? En bolsa, ¿vale? Entonces, esto de nuevo lo he visto en compañías, en alguna compañía seria, pero no muy agresivo. Y algunas de las inversiones que he hecho muestran este tipo de cosas, pero de una forma discreta. Y luego, además, otras cosas sí que lo hacen bien. Pues llevan muchos años cotizando, generando valor. Y incluso he visto compañías que muestran este tipo de gráficos, pero sí que están actuando, sí que están recomprando acciones. Por ejemplo, si dicen, bueno, mis acciones me parecen baratas, pues están recomprando, vale. Pues ahí me parece una buena razón. Entonces, esto por sí solo no representa eso, pero si se va uniendo a otras cosas, pues también son factores adicionales que pueden generar ese tipo de situación. Luego están los short sellers, ¿vale? O los informes en corto, fraudes y demás. Con esto lo más sencillo es que vayáis a Google y busquéis por el nombre de la compañía y la palabra short seller, o aquí abajo os pongo alternativas, fraud report o fraude y demás. Y os saldrán, por ejemplo, aquí en Planet Fitness y demás. Por ejemplo, esta empresa le hicieron un ataque en corto de estos que te publican así cosas muy negativas y tal, y luego la compañía pues ha ido más o menos razonablemente bien. Pues esto es, por ejemplo, del 2016, para que os hagáis una idea, ¿vale? Entonces, cuando estamos investigando las compañías, pues puede ser interesante hacer esas pequeñas búsquedas. O buscar también por el nombre del CEO, de los principales directivos, y unido a las palabras fraude y demás. Ahora veremos. Pero es simplemente una comprobación adicional. Y ahora está también, vamos a ver otra parte de el tema de las cuentas de las compañías, ¿vale? Y pequeñas cosas que son bastante fáciles de detectar y que ya pues evitan la mayoría de empresas promocionales o fraudes. Una de las primeras es demasiados ajustes contables, ¿vale? Cuando entres las cuentas de una compañía y demás, si empecéis a ver mucho esto, bueno, es habitual hoy en día que muchas compañías, es que ya es casi en todas, te den datos de EBITDA ajustado, ¿vale? Porque sí que es verdad que a lo mejor pues hay partidas extraordinarias, se hacen adquisiciones, pues hay costes de esas adquisiciones que no son costes recurrentes. Si hay partidas de, por ejemplo, litigios o por pérdidas o ganancias por cambios de divisa, ¿vale? Todas esas cosas están ahí. Pero hay otras empresas que son súper agresivas. Ahora os enseñaré algún ejemplo. Otra bandera roja muy grande es el retraso en la presentación de cuentas de la compañía. Por lo general, no suele ser positivo, salvo que haya habido alguna situación excepcional en el mercado, la empresa esté sufriendo y demás, también es otra bandera roja a tener en cuenta. Auditores pequeños. Ya sabéis que dentro de las auditorías están lo que llaman las Big Four, que son las 4 grandes, las que más reputación tienen y demás, que aún así también han tenido fraudes dentro. Pero sí que os digo, esto sí que es verdad por experiencia, cuando son más pequeñas, las probabilidades aumentan más. Pero también hay que decir, no os asustéis cuando estéis investigando, porque en el mundo de las small caps o empresas medianas es muy habitual que contraten empresas que no son de las Big Four, porque son muy caras, ¿vale? Es así, o sea, no te vas a gastar 10 veces más por puro gusto. Sobre todo, hay empresas pequeñas que a lo mejor ganan 3 millones al año
y un auditor pequeño, pues a lo mejor les cuesta 80.000 euros o dólares. Y una de las Big Four le cobraría 300.000 fácilmente. Y yo esto os lo digo porque, por ejemplo, True Value tiene que presentar cuentas auditadas y sé los precios que se manejan de uno y otro. Entonces, sobre todo si es un trabajo sencillo y demás, pues no tiene sentido pagar esas cifras. Para una compañía grande que gana 300 millones, pues pagar 300.000 o 1.000.000 por auditar las cuentas, pues bueno, no es el fin del mundo. Pero para una empresa pequeña sí, hace mucho pagar ese nivel. Antes de los cuadros contables van a aparecer siempre, os va a salir quién es el auditor. Entonces, los Big Four, Pricewaterhouse, son Ernst & Young, Deloitte y KPMG. ¿Vale? Esos son los 4 principales. Luego hay auditores que están en un rango intermedio, tipo Grant Thornton, creo que es uno de ellos, y alguno más, ¿vale? Son así intermedios. Podéis buscar el nombre del auditor y ver cuántos empleados tiene, el LinkedIn, para que veáis un poco como de grande o pequeño. Antes os he puesto ahí el caso de Gowex en España. El activista en corto, el hedge fund que publicó el informe que acabó con la empresa, pues había estado investigando, hizo una buena investigación. El auditor, creo que hicieron pasarse como que le querían pedir un presupuesto y les entregó una tarjeta de visita estas que ponía el nombre y era @gmail. O sea, era tan burdo el fraude que no se habían ni molestado en personalizar un dominio y hacer, aunque sea un auditor que es un fraude, pero llegaba hasta ese extremo de cutre, por así decirlo, ¿vale? Entonces, creo que se descubrió que este señor le habían pagado X cantidad de dinero al auditor por firmar como que la empresa estaba ganando pues un montón de dinero que luego no era real, era todo inventado. También era una empresa española que tenía la mayor parte de su negocio, decía, creo que era en Estados Unidos. Entonces, ya estamos metiendo ahí diferentes jurisdicciones, cosas extrañas, pues dices, bueno, si yo soy Gowex, pues y tengo mi negocio en Estados Unidos, como empresa tecnológica, además, pues lo lógico sería cotizar en Estados Unidos. O incluso en Canadá, que es más barato para las compañías y está por cercanía. Pero bueno, luego era una empresa que llevaba poco tiempo cotizando, modelo de negocio nuevo, también era muy promocional, en el sentido de estaba siempre intentando captar dinero de los inversores, con nuevos planes y todo era muy grandioso, ¿vale? Pues tenía eso en común. Cambios en las políticas contables. Esto también puede ser una bandera roja, ¿vale? Antes de las cuentas, normalmente, o inmediatamente después de las cuentas, hay una parte que se llama el informe del auditor y ahí salen los cambios que se han hecho. Normalmente no deberían haber. Pero a veces sí que se hacen cambios pues, en la forma en la que las empresas reconocen los ingresos o los gastos, que es básicamente las dos principales cosas que van a afectar al beneficio de una compañía. Pero normalmente esto es más raro, porque también suele ir asociado con lo que se llaman los restatements. Cuando estéis viendo las cuentas de una compañía, veis que aparece 2018 arriba del todo y sale pues las ventas. Y veis que el año anterior, 2017, pone restate, ¿vale? Que son cuentas reformuladas. Esto es porque el auditor o la propia empresa ha tenido que hacer cambios de cómo estaba registrándolo. Entonces, de nuevo, no tiene por qué ser un fraude, porque yo lo he visto en muchas compañías y son serias. Simplemente va sumando a todo lo anterior y empieza a ser muy habitual. Luego es básico, lo que os pongo aquí, el cash flow no miente. Las partidas contables son más fáciles de amañar que el cash flow, porque el cash flow son billetes, euros, dólares, cosas que entran al banco real y que un auditor es más fácil detectar y comprobar. Ojo, también se puede amañar el cash flow de una compañía, pero ya es más complicado. Entonces, con las compañías que cuando vais al estado de flujos de caja, el tercer documento que hablábamos,
y hablábamos del cash flow operativo de esa primera parte, de las tres en las que se dividía, y veáis que es muy pequeñito, que constantemente es muy bajo, hay que analizar por qué. Puede haber ciertos modelos de negocio y para eso lo podéis comparar con otras compañías, que puede ser lo habitual por cómo funciona el modelo de negocio, pero en otros que no parece haber explicación y que siempre hay ajustes dentro de esa partida muy grandes, por ejemplo, de working capital, que es el fondo de maniobra de la empresa, que es el dinero que necesita para operar en su día a día, del dinero que le deben los clientes a la empresa o que él debe a los proveedores y a los empleados. Entonces, ese fondo de maniobra se puede jugar mucho con ello para que aumente el cash flow o disminuya. ¿Vale? Ahora podemos ver un ejemplo de esto. Pero también es otro punto importante a considerar. Entonces, ahora vamos a ver casos curiosos de compañías. Algunos me han pasado a mí, otros les he visto desde fuera, pero los que pues voy a aprender parte de este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño descanso, como otros días, antes de empezar este segundo bloque, y os veo ahora enseguida, en 5 o 10 minutos, ¿vale? Hasta ahora. Bien, vamos a continuar con algunos de los ejemplos curiosos que os quería traer aquí, ¿de acuerdo? De varias compañías. Uno de los casos más curiosos e interesantes de los últimos años fue Valeant, que era una compañía farmacéutica que se dedicaba a comprar otras compañías, reducía los costes y con eso pues aumentaba los ingresos. Aparte de ajustes contables y demás, luego hubo fraudes de que se inventaban filiales de la compañía, que le compraban a la propia compañía y luego no existían esas ventas y demás. Y acabó bajando mucho en bolsa, prácticamente un 90%, una cosa así. Había muchos hedge funds metidos en la acción, muy famosos y fue un caso bastante sonado. Magnachip, este sucedió al principio de True Value, ¿vale? En 2014, cuando tenía pues, bastante menos experiencia. Y ahora os voy a explicar lo que pasó. Twitter, bueno, Twitter no es que sea un fraude, pero tiene algunas partidas contables interesantes. Entonces, Valeant, estos son los años 2015, 2016, las cuentas, que era cuando estaba en plena efervescencia aquello, y ya veis que empieza a salir esto de cuentas reformuladas. La empresa contablemente, sin ajustar ni nada, perdió 670 millones, o otros años perdía 300 millones, o 53 millones de pérdidas. Pensad que esto es una compañía que valía en bolsa 100 billions, ¿vale? Y tenía estas pérdidas contables. Empezaban a hacer ajustes de todo tipo. Empezaban a decir, el inventory step up es que de repente vale más lo que tienes en el inventario, cuando normalmente se deprecian los inventarios. Salvo que tengas oro en el inventario, que a lo mejor sube de precio, o bitcoins o algo así, pero de lo contrario se deprecia normalmente. Pues aquí decían que valía más. También a las propiedades, el equipamiento, ya veis, de una empresa farmacéutica que digan, de repente vale más, también es curioso. Ajustes contables de share-based compensation, bueno, esto lo hacen muchas, o relacionados con las adquisiciones, pero es con la parte contingente. Creo que esto es de lo que todavía no habían pagado, que es bastante agresivo. Había todo tipo de ajustes, de integraciones, reestructuraciones y demás. Y luego también continuaba con ajustes de todo tipo de cambios, costes de amortización, que hay muchas compañías que individualmente estos también lo hacen, pero al final, de esas pérdidas que hemos visto antes, pasaban de perder 600 millones, como os pongo aquí, a ganar 1.000 millones, o a ganar 700, o a ganar 500. Entonces, hombre, constantemente hacer eso llama la atención, ¿vale? Y aún así, esta empresa, os digo, era difícil de detectar. Lo que pasa es que dio tiempo a salirse a vender las acciones. O sea, no penséis que se desploma de un día para otro, un 90%, ¿vale? Este es el caso de Magnachip. Una de las comprobaciones más sencillas que podéis hacer como inversores, pero
súper sencilla y que es difícil de amañar, es comprobar cómo evolucionan las ventas con relación a la cuenta de inventarios y clientes de las compañías, como os pongo aquí. Este caso de Magnachip eran las cuentas del 2014. Ya veis que aparecen reformuladas, ¿vale? Porque cuando el fondo compró, pues no estaban reformuladas, porque estaban amañándolas. Y luego ya con la investigación que hubo, pues les obligaron. Esta compañía tuvo retraso en la presentación de resultados, ¿vale? Que de por sí no es malo. Pero de entrada, como yo hace años le daba menos importancia a eso, pues no estaba alineada la directiva. O sea, no había un dueño claro. Los inseres además ganaban bastante dinero con acciones, vía salario. Tampoco tenían muchas acciones de la compañía, el CEO y demás. Con lo cual, mala en ese sentido. Poca capa de seguridad. La empresa acudía a muchos eventos de analistas y era, digamos, promocional. Hecho de una forma elegante, pero promocional. Y también en las presentaciones de la compañía se comparaban contra otras empresas en términos de márgenes, de la valoración que estaban y todo esto, ¿vale? Entonces, en muchas compañías que sospechéis, si el cash flow está ahí, genera cash flow operativo en una proporción más o menos en los beneficios que te dice la compañía, es bueno ver la evolución de las ventas y cómo evolucionan las cuentas de clientes. Aquí llama la atención que esta empresa descendía las ventas en este periodo reportado y fijaros que la cuenta de clientes aumentaba. Eso no es lógico. Que tengas más clientes si te ha descendido las ventas, igual que el inventario. Que tengas más inventario si has vendido menos. Entonces, tiene que ser igual. Puede haber variabilidad año con año, ¿vale? Pero si miráis en 5 años, por ejemplo, lo lógico y normal es que si las ventas se han triplicado, pues la cuenta de clientes y de proveedores, lo que llamamos aquellos los payables, o también haya multiplicado por 3, o a lo mejor con una cierta variabilidad, pero que más o menos va a ser la misma proporción, ¿vale? Entonces eso es muy importante. Y todo hubiera sumado, ¿vale? Pero yo esto, pues, los trimestres en los que sí que lo podría haber comprobado, pues a lo mejor no le da bastante importancia. Y hay que decir que yo en su día lo que estaba viendo es que la empresa simplemente había tenido las ventas planas, ¿vale? De un año para otro, no este descenso, porque luego se estaban inventando ventas y demás, estaban planas, pero aún así el balance veis que no aparece reformulado y es por eso, es porque la cuenta de clientes sí que estaba aumentando, ¿vale? Luego hay casos de Twitter de ajustes, por ejemplo, que son un poco llamativos, ¿vale? De empresas un poco así que intentan hacer ver las cosas de otra forma diferente. En este periodo que os tengo aquí, Twitter, por ejemplo, y además últimamente también ha pasado, perdía bastante dinero y de stock options, pues ajustaban 150 millones y decían que eso no era un coste real, cuando sí que lo es real, porque tú tienes que emitir acciones nuevas. Obviamente, si la acción está muy cara, no está mal, no es el fin del mundo, pero a muchas compañías tecnológicas, como les está pasando hoy en día, que han bajado un 70 o un 80%, para dar esos 150 millones de stock options, a lo mejor pues ya no tienes que emitir 10 millones de acciones, ahora tienes que emitir 30 millones de acciones. Entonces eso provoca una dilución gigantesca al accionista, lo cual hace bajar la cotización más. Y si tú has acostumbrado a tus empleados a esta remuneración, luego decir que se la vas a quitar o que les vas a dar menos acciones porque la acción ha bajado en bolsa, no les va a gustar y se va a ir el talento de la compañía. Y en una compañía tecnológica, el principal activo que tienen es el personal. Entonces, ese círculo vicioso fue lo que pasó en la burbuja.com en el año 2000. Las empresas remuneraban mucho, no recortaron esos costes en stock options y provocaban espirales bajistas gigantescas porque había constantemente números muy grandes de acciones. Y ahora, pues, está pasando un poco similar también en ciertas de estas compañías tecnológicas, ¿vale? Entonces, bueno, no es que sea fraude ni nada, pero sí que son cosas que tenéis que comprender y vigilar, sobre todo cuando sean costes muy grandes, ¿vale? Relacionado con esto, yo os quiero recomendar 3 libros que he leído y con lo que he aprendido ahí,
prácticamente podéis evitar gran parte de los fraudes a nivel contable como tal, no las cosas que hemos estado viendo ahora, ¿vale? Que son lo que se llamarían los financial shenanigans, que son como los trucos contables, por así decirlo. Entonces, en español tenéis un libro que es Empresas que mienten, está en Amazon, y en inglés hay el de Financial Shenanigans, está muy bien porque son todo ejemplos reales de fraudes que ha habido en empresas cotizadas. Y es que yo llegué a la conclusión, después de leer los 3 mejores libros de este estilo, que es que todos los que hay en el futuro se basan en los que están descritos en esos libros. No hay nada nuevo, porque todo sigue más o menos normalmente el mismo patrón, ¿vale? Entonces, está ese. Está otro que se llama Quality of Earnings, ¿vale? Como calidad de beneficios. Que es lo mismo que el de Financial Shenanigans. Tiene la misma estructura. Proponen el libro, creo que eran 8 o 10 casos reales, son diferentes y está muy bien porque te va explicando paso por paso qué fue sucediendo, qué cosas sucedieron antes de que se descubriera todo el fraude, cómo se podía haber detectado a tiempo, te da consejos. Entonces, son lecturas que yo os recomiendo, si os interesa, os preocupa el tema y tal. Y luego hay otro que es The Art of Short Selling, que es el arte de vender en corto acciones, ¿vale? O de ganar dinero con apuestas bajistas en bolsa. Este libro es muy poco conocido, lo descubrí en su día investigando todo lo que había escrito hace 25 años o 20 años Michael Burry en foros de internet y demás, pues uno de los que recomendaba era este. No es tan conocido y está en Amazon, creo, y esta también es el mismo método. Son casos reales, casos prácticos de los fraudes que ha habido, te da consejos de cómo evitarlos y te lo va mostrando, te va sacando las cuentas de la empresa, te va diciendo pues esto o esto. O te explica, pues mira, esta compañía se estaba inventando filiales de este método y se podía detectar aquí y aquí, ¿vale? Pues, leyendo eso tenéis ya toda la información necesaria, ¿vale? En estos libros todo se reduce a que hay 7 tipos de fraudes contables más habituales. Y son un poco lo que os he puesto aquí. Yo es un poco el resumen que saqué. Entonces, son registrar ingresos demasiado pronto. Esto es muy habitual, por ejemplo, en empresas de proyectos. ¿Vale? Porque tú, por ejemplo, y pueden dar muchas sorpresas ese tipo de compañías. Yo la verdad que he invertido bastante poco y las que he invertido es porque son compañías con buen track record, ya llevan generando valor, están directivas alineadas, pero son como los bancos, ese tipo de compañías, por ejemplo, porque son cajas negras por dentro. Tú en un banco también no sabes cómo está dada cada hipoteca de forma individual. Te tienes que fiar del buen hacer, de que los insiders estén jugando dinero y con su propio dinero no lo van a quemar, dándole préstamos a cualquiera. Y un auditor o alguien desde fuera es imposible tener ese acceso a la información. Las empresas de proyectos pasa algo similar. Tú imagínate que ganas un proyecto para construir una carretera que va a durar 5 años la construcción de esa carretera y vale el proyecto, te van a pagar 1.000 millones. Tú, el primer año, si va a durar 5, pues te puedes registrar como ventas 200 millones porque has construido el 20% de la carretera, ¿vale? Y más o menos, pues tendrás un beneficio de 20 millones, que suelen ser en casi todas las empresas así, que hacen obras públicas, proyectos y tal, pues suele ser, por ejemplo, el 10% si investigáis. ¿Vale? O empresas que construyen, por ejemplo, aquí en España últimamente ha ido mal en bolsa, Técnicas Reunidas, ¿vale? Pues está en ese mismo sector. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres aquí hacer creer a los inversores porque estás preocupado como CEO de cobrar tu bonus, de cumplir las cuentas, pues dices, oye, mira, el auditor no tiene ni idea de saber de qué es un 20% del proyecto. ¿Qué diferencia hay entre un 20 y un 25? Pues yo le pongo aquí que este año he hecho 250 millones de ese proyecto.
¿vale? Entonces, esos 50 millones de beneficio extra, como no han aumentado los costes, van directamente al beneficio. Entonces pasa la empresa de ganar 20 a 70 millones, o sea, prácticamente triplica. Y esto es un caso extremo, es que simplemente hace falta pasar de 220, decir que en vez del 20% has completado este año porque ha ido bien el 22% de la obra. Tus costes han sido los mismos porque es lo que has desembolsado para hacer ese 20%, pero has aumentado en 20 millones el ingreso y como el margen de beneficio es tan pequeño, pues tu rentabilidad se dobla, se puede ir de 20 a 40 millones. Y publicas nota de prensa y, claro, los analistas te dicen, uy, qué bien, ha batido expectativas, le subimos beneficio, los inversores empiezan a emocionar y empiezan a meter dinero. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en este caso? Pues que el cash flow de la compañía vais a ver que no ha aumentado en ese mismo, porque no te ha entrado el flujo de caja como tal. Simplemente es un ajuste contable que tú dices, bueno, pues yo digo que he completado más parte de ese proyecto, ¿vale? Podría ser un efecto. Entonces, registrar ingresos demasiado pronto. No es un fraude como tal, pero es una práctica contable agresiva. Registrar ventas dudosas. Estas ya sí que entra dentro de los fraudes. Por ejemplo, lo que os he dicho antes de Carbures, de la típica empresa que se inventa un mega contrato millonario con no sé qué compañía, ¿vale? Esto, por ejemplo, en una empresa que nos gustaba, que se llamaba Silicon, que era una empresa que fabrica hardware informático, pues trabaja también un poco por proyectos o ganas un contrato con un cliente para fabricarle un componente informático y a lo mejor ese contrato dura normalmente 5 años y te dicen, bueno, los ingresos van a ser de 10 millones al año, ¿vale? Entonces, hubo un periodo en el que las acciones se doblaron en bolsa porque dijeron, uy, hemos encontrado un nuevo cliente que nos va a pagar de entrada 30 millones al año y nos ha dicho que van a ser 50. Pero claro, había un secretismo, no te decía ni qué cliente era, ni qué era, o sea, pero claro, era tan grande la cifra que las acciones subieron mucho, ¿de acuerdo? Nosotros tuvimos, o sea, esto era estando invertidos ya dentro de la compañía. Tuvimos suerte y empezó eso y bueno, pues oye, te parecía un poco dudoso y tal, pero oye, mira, a nadie le amarga un dulce, estaba doblándose en bolsa la compañía. Y a la vez empezaron algunos de los insiders a vender muchas acciones. Y tú dices, hombre, qué curioso, si ahora la empresa va bien, además puede ganar más contratos similares. Y luego de repente, a los 6 meses, dice la empresa, no, aquel contrato, el cliente nos ha dicho que está mal la situación económica y que no va a poder ser, que ya no es un contrato de 30 millones, es de 6. Hombre, en ese momento empezó a bajar mucho la acción. Entonces, te quedas un poco ahí como diciendo, ¿era real el contrato o no era real? Porque todo esto son prácticas que están en una zona gris de la legalidad, no es un delito. Pero también la compañía tiene otras banderas rojas, porque era una compañía tecnológica con clientes occidentales de Estados Unidos o Europa, pero era una empresa que estaba domiciliada en Israel y que se había ido a cotizar a Estados Unidos, siendo una small cap, cuando normalmente lo lógico pues, sería cotizar en algún otro mercado más barato. Entonces, había ahí una zona, porque luego las compañías extranjeras que van a cotizar a Estados Unidos tienen menos requisitos de transparencia legales y se pueden dar casos como este, que la ley te permite poner todo tipo de notas de prensa con cosas pues poco claras para que se pueda comprobar quién son sus clientes o incluso que puedas comprobarlo y decir, oye, Amazon, porque un contrato de 30 millones al año no te lo da cualquier empresa, tenía que ser una grande. Entonces, pues, ese tipo de cosas, con lo que os he dicho de Carbures, pues la empresa cumple varias banderas rojas, no solo es esa. Aumentar los beneficios con elementos no recurrentes. Este también es otro clásico de las compañías. Por ejemplo,
Lo de los inventarios, que os enseñé antes en Balean, de repente decir, oye, pues mis inventarios valen más. De acuerdo. O cosas como, por ejemplo, revaluar el precio de los edificios o del equipamiento de la compañía, ¿vale? Puede ser, aunque este es menos habitual. El cuarto sí que es más habitual, es atrasar gastos en el tiempo. Esto es que, por ejemplo, algunas compañías tecnológicas les permiten lo que se llama capitalizar los costes de desarrollo, en el sentido de que tú gastas ahora un montón de dinero, pero contablemente la contabilidad te lo permite capitalizar, que se llama que lo puedes dividir, por ejemplo, en 5 años. De tal forma que si tú ahora ganas 100 millones y has invertido 50 en el proyecto, pues tu beneficio han sido 50 millones. ¿Qué pasa? Que la contabilidad te permite reducir esos 50 millones, dividirlos en 5 años. Entonces, a lo mejor esta facturación luego a futuro va a bajar, pero claro, la gente que quiere aprovecharse, pues le da igual el futuro. Lo que quieren es intentar inflar la acción o cumplir los resultados, cobrar su bonus a corto plazo, lo que sea. Entonces, estos 50 millones puede que bajen a 10 y la empresa, en vez de estar ganando 50, pues ya le vas el beneficio a 90. O a lo mejor tiene otras divisiones que están yendo muy mal, entonces para compensar esas hacen este tipo de ajustes contables y bueno, una cosa compensa la otra a corto plazo, yo ahí tengo mi bonus y tal y con eso pues solventan un poco la situación. Es legal, pero pues lo podéis tratar de buscar, investigar y demás, ¿vale? Entonces es un caso habitual. El quinto es muy complejo, aquí es no mostrar todas las deudas de la empresa. Esto pocas veces ha pasado, pocas veces se le pasa a los auditores, pero en el caso de Pescanova en España, que acabó quebrando, pues era un negocio que además sí que tenía sentido que la filial estuviese en España y era una empresa que se dedicaba a la pesca, pues obviamente los caladeros pues están en sitios de África. Entonces iba pidiendo deudas con esas filiales y luego además los bancos entre sí no compartían mucha de esa información, el auditor pues se fiaban de los auditores locales que estaban pues también en la cuestión y acabó todo de una forma bastante abrupta. Y es un fraude muy difícil porque tenía sentido tener filiales en Mauritania, en países de África, así muy, yo qué sé, Liberia, países de costa, a lo mejor estoy diciendo alguno de estos y no tiene costa, pero entendéis un poco la situación. Entonces, muy complejo este quinto caso, pero es muy poco habitual, muy poco habitual. Se ha dado en el caso de Pescanova, yo no conozco ninguno así más antiguo y no sé si volverá a ver, porque no había factores para desconfiar tanto. Luego está el caso 6, que es el jarrón de las galletas, que llaman los americanos, el cookie jar. Esto es muy elaborado. Esto es que cuando la empresa va a dar una mala noticia, la agranda a propósito, la hace gigante. Para crear un bote de las galletas, ¿vale? Es como la metáfora de que tú tienes ahí tu caja de dulces en la cocina y según pasas, pues agarras uno y te lo comes y otro y sin darte cuenta no te lo acabas, ¿vale? Pues eso es lo mismo en contabilidad. Crean ese bote de las galletas con unas pérdidas gigantescas, ¿vale? Esto, por ejemplo, en eventos como el COVID, pues muchas compañías lo hicieron. Dijeron, uy, esto va a ser un año malo, todo el mundo lo dice, pues oye, si vamos a perder 500 millones, vamos a decir que vamos a perder 1.000 millones. Y esto se hace normalmente dando lo que se llamaban impairments, ¿vale? Que es que contablemente dices, pues bueno, mis activos por el descuento de flujos de caja, que espero, que es muy variable, y por eso os digo que los descuentos de flujos de caja dan pie a todo. Y curiosamente las compañías como valoran alguno de sus activos o del valor de sus balances con ese método, porque da pie a todo tipo de cosas. No tienen por qué abusar y la mayoría de las compañías no lo hacen y usan suposiciones muy conservadoras, pero puede darse el caso. Entonces, en la psicología humana, cuando te van a dar una mala noticia,
te da igual que te digan que la empresa va a perder 500 millones, que va a perder 1.000 millones un año, porque es ya una muy mala noticia. El cerebro humano no opera tanto por magnitudes, sino que es, sin más, una mala noticia. Entonces, lo que se hace luego en periodos posteriores, en el año 1, 2, 3 posteriores, revertir ese ajuste contable, ese impairment, y decir, oye, que en aquella época os acordáis que dijimos que nos iba a ir muy mal, pues no nos va tan mal. Entonces revertimos eso y vamos sacando galletas del jarro de las galletas. Entonces van sumando beneficios para ir cumpliendo las expectativas de los analistas, que la acción suba, y ya sabéis cómo es la psicología de la bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto sobre el estado de cash flows operativos pues no tiene ningún efecto. Va a mostrar lo que realmente es la compañía y ya está, y es, pues también lo podéis comprobar ahí, pero a veces sucede. Y luego está el séptimo, que está relacionado con el séptimo, que es adelantar gastos futuros. Esto también lo hacen las compañías. En años que van a ser muy malos, pues, por ejemplo, van al del marketing y le dicen, mira, lo que me esperaba gastar en publicidad los próximos 3 años, te lo voy a pagar ahora todo por adelantado. ¿Y qué va a decir el del marketing o la empresa de publicidad? Pues, oye, por mí encantado. Oye, sé que voy a tener un cliente de 3 años y encima me da todo ese dinero ahora. Genial. Y van a la contabilidad y registran este año, que se han gastado porque lo han pagado este año, X cantidad de publicidad. Porque ya saben que va a ser un año malo, va a ser un año de pérdidas o de resultado flojo, pues dice que vamos a dar un resultado flojo que sea peor todavía de lo que espera la gente. Y ahí a lo mejor las acciones bajan. Pero así, en periodos posteriores, pues el gasto de publicidad sería cero, con lo cual aumentan los márgenes, la empresa sale que gana más, supera las expectativas analistas, empiezan a subir y demás, ¿vale? Entonces, bueno, también tiene sentido que suceda a veces. Y esto os digo, es más habitual de lo que os imagináis, pero si invertís a largo plazo no os debería afectar, sobre todo cuando son este tipo de ajustes. Y eso es por lo que a veces la bolsa también, a corto plazo, la gente es muy negativa porque se fija solo en el corto plazo, lo que va a ganar, y luego pues, a largo plazo las cosas tienden a normalizarse. Pero hay veces que eso se puede dar. Y al final todo deja rastro, como hemos estado viendo antes. La cuenta de clientes que os he enseñado, el cash flow operativo, un aumento extraño de los márgenes de beneficios. Esto, por ejemplo, pasó una empresa, no llegamos a invertir, pero se llamaba Cons. Esto era un retailer que vendía electrodomésticos y aparatos electrónicos, una nevera, una tele, y vino una nueva directiva y claro, pues querían hacerse ricos demasiado rápido. Tenían unos incentivos y lograban una serie de beneficios, pues tenían unos incentivos muy altos. Entonces, ¿qué pasa? Que empezaron a aumentar las ventas. Era el típico retailer aburrido y empezaron a subirle mucho las ventas y los márgenes. La acción subió mucho en bolsa por 7, por 8 veces y le gustaba al mercado mucho. Entonces, esta compañía, lo que habían hecho los insiders que vinieron era empezar a extender crédito a todo el mundo. Casi el 60 o el 70% de las ventas era ventas a crédito. Cuando si investigabas otros retailers de la industria, a lo mejor las ventas a crédito son normalmente un 20 o un 30% de una nevera, de una televisión, cosas así. Y encima lo hacían a clientes subprime, porque la tasa de interés que cobraban era más. Entonces, de esta forma, una televisión que valía $600, pues entre la financiación y tal, era como que las vendían a 1.200. Y luego encima el cliente iba a acabar pagando con la financiación igual $2.000 por una tele de 600. Pero al cliente le daba igual, porque como era subprime, pues ya sabéis cómo piensa mucha gente, decir, oye, a mí no me pides documentos de nada, me das una tele, pues bueno, tú dámela. Y luego además, si no te pago, a ver cómo la recuperas la tele, que no es tan fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio todo ese crédito nuevo, transformaron una empresa de venta minorista en un banco, básicamente. Entonces, venían nuevos clientes, empezaban a comprar y, claro, aumentaban muchísimo porque
subieron el precio muchísimo de todo. Una tele, ya os digo, las teles de 600 las vendían en la tienda directamente por 1.200. ¿Pero por qué? Porque las iban a vender a crédito y a la gente le decían, oye, no te preocupes, nos da igual lo que ganes, quién seas, si puedes pagar este préstamo o no, tómale, llévate esta tele. Y así, hasta que llega un punto en esos modelos, es como las estafas piramidales o todo esto que hay, donde si salen más clientes nuevos de los que entran o más clientes dejan de pagar de los que consigue la compañía, pues ya no puedes ocultar más el fraude, no, ese cash flow empieza a volverse en tu contra y la empresa empezó una espiral bajista en bolsa increíble y perdió el 70, el 80% del valor y desde entonces pues no se ha recuperado. Entonces, eso es lo bueno de empresas en las que puedes comparar con otras cotizadas y decir, hombre, Cons, en un sector tan maduro es muy difícil innovar y de repente tener el doble de márgenes de beneficio que los demás. Es como si Walmart, que todo el sector de venta minorista de supermercados tienen márgenes operativos del 3 o el 4%, de repente te aparece una compañía que dice que tiene el 10%. Hombre, en un sector maduro, en algo tecnológico y tal, más innovador o más nuevo, puede darse el caso. Vale. Cuando aparecen nuevas líneas en los estados contables, pues también nos tiene que llamar la atención. La típica línea que, por ejemplo, en 2018 no aparece y luego ves las cuentas del año siguiente, 2019, y ya aparece un número. Y en la cuenta del año anterior aparece como un guión, porque no estaba. Pues esto deja rastro, pues decir, voy a leerlo, ¿qué puede ser? Y de nuevo, puede que haya otras banderas rojas en la compañía. Ya hemos hablado antes, cambios de la política de reconocimiento de ingresos, la capitalización de gastos, que hemos comentado, pues también. Otro punto interesante, como os comentaba, es investigar a los directivos. Esto es muy sencillo. Primero, ver cuántos años lleva la empresa y cómo ha ido, a nivel de fundamentales y en bolsa. Leer las cartas del CEO, que os digo al principio de los informes anuales, pues también te aporta información. Ver cuántas acciones tiene, qué relación es su salario, si no es el fundador o así, en relación al valor de mercado de las acciones que tiene. Cómo se expresa, esto es más intangible, esto es más con el paso del tiempo, cuando ya hayáis leído o visto muchas entrevistas con los CEOs y demás, pues está interesante. Podéis buscar también entrevistas con los CEOs en redes sociales. Muchos de ellos tienen cuentas en redes sociales. Yo, por ejemplo, al CEO de Nagarro le sigo, estoy allí en Twitter y, bueno, pues está bien. Entonces también aprendes y te da... es más intangible, pero también empiezas a distinguir la actitud de las personas. Pues también es interesante todo ese tipo de cosas. Y lo ideal respecto a las directivas es que haya poca rotación. Esto de, bueno, el director de no sé qué se ha ido, el director financiero, el director de operaciones o el CEO, y llevan con 3 o 4 nuevos cada 3, 4 años. Pues peligroso. No quiere decir que sea un fraude, pero debéis extremar un poquito más las precauciones y comprobar todo lo anterior. Lo ideal es que tengan un bajo perfil en los medios o que hablen, si hablan, pues de su compañía o a lo mejor de los planes a futuro que tienen y demás. Que tengan un historial limpio, decir, oye, vosotros podéis ver dentro del historial del CEO, de la compañía o de la directiva, normalmente os va a poner las empresas en las que ha estado. Pues es tan sencillo, si cotizan, pues ir a bolsa y ver cómo han ido, pues bueno, todo ayuda. Sobre todo si eran el CEO, podrán haber influido. Hombre, si me dijiste, si empezó su carrera hace 20 años en no sé qué compañía y ha ido mal, pues hombre, no. Pero si en las últimas que ha estado, pues es interesante. El tema de sueldos, salarios, ya hemos comentado, que sean moderados en las comunicaciones con analistas, de no prometer más de lo que son capaces de entregar, de asumir los fallos que han tenido en el pasado. Podéis ver sobre todo los peores años que hayan tenido la compañía a nivel de desempeño, pues leer el mensaje del CEO o cómo está redactado el informe anual y ver si asumen esos errores, qué es lo que han hecho para subsanarlo y demás. Podéis usar Google. Yo os suelo contar el caso de una compañía en la que estaba invertida al fondo, que era Radiant Logistics, y parecía todo bien hasta que pues, un día, y esto es un fallo porque lo comprobé después de que el fondo había comprado, pero
Me dio por ver historial antiguo, lo había comprobado del CEO, pero fue CEO en el año 2004-2006 en una empresa de igualita a la que gestiona ahora, donde había habido fraudes contables. Él era el director financiero, ahora era el CEO de esta compañía y sigue siéndolo. Y había quebrado la compañía porque tenía deuda y ganaba menos de lo que ganaba y demás. Pero era en 2004-2006 y luego fundó esta empresa. Lo gracioso de esto es que es un error de inversión, pero el fondo a lo mejor compró a 3 y vendió a 5. La compañía más o menos luego incluso llegó a subir a 13. Ahora creo que está por ahí en 5 o 6 dólares. Y no ha salido nada raro, ¿eh? A lo mejor las personas se reforman y ha aprendido de aquello y pues, ahora está bien gestionada. Pero entre que vi eso, vi que el cash flow operativo de la compañía era súper irregular. Lo de las cuentas de clientes también era muy irregular. Es un caso de lo que os digo de dormir tranquilo. Y no ha sucedido nada, ¿eh? No ha pasado nada ni tal, pero es muy importante dormir tranquilo. Entonces, simplemente con buscando el nombre del CEO y las palabras fraude o trial, como de juicio en inglés, pues normalmente suelen salir. De hecho, aquí veis la noticia, os digo, de esa compañía en 2004. Era una compañía logística que en ese momento se llamaba StonePath. Entonces, respecto a los directivos, lleva tiempo aprender a diferenciar buenos equipos directivos, porque esto es más ya de tener psicología, de haber visto, analizado muchas compañías. Yo no he encontrado ningún libro como tal que lo resuma, y son pequeños detalles. Entonces, la mejor forma de mejorar es empezar hoy mismo, analizando compañías. Además, ya que analizáis compañías, pues aprenderéis otra serie de cosas, contabilidad, modelos de negocio y demás, y todo eso es lo que os hará progresar. Está bien el tema de los libros, de hecho en este módulo os recomiendo varios. Luego os pondremos los links a todo lo que veamos y esto. También es bueno pasar a la práctica, no estar todo el día al decir, bueno, pues te gusta este tema, te lees 2 o 3 libros y a partir de ahí continúas, ¿vale? Ante la duda, mejor siempre pasar a otra inversión, siempre. Hemos comentado leer las cartas del accionista, el mensaje del CEO, consultar la sección de compensación del equipo directivo, ya estuvimos viendo cómo verlo en alguna clase y tutoría, el informe anual. Lo ideal es que, lo que os dije, 10 veces su salario al menos, si no tiene muchas acciones, pero por lo menos que sean 10 veces. Pero tampoco es para descartar una compañía, es preferible, pero si el resto de la compañía está bien, es ok. Esto, cuando veamos casos reales de compañías, pues os iré enseñando, ¿vale? Sobre todo luego la segunda fase de formación continua, pues iremos viendo ejemplos de compañías y veremos cómo te ha alineado hasta la directiva o no. Estos próximos días, que empezaremos a ver casos reales de diferentes sectores, pues os iré mostrando esas secciones y así podréis consultar, ¿vale? Y bueno, esto también os comenté antes, la biografía, dónde han ido, cómo han estado esas empresas. Luego también podéis aprender mucho de los informes en corto de empresas que se dedican a publicar estos informes negativos de las compañías. Tenéis, además muchos de estos tienen cuenta en Twitter, tenéis Spruce Point, Gotham City, Kerrisdale Capital. Últimamente se ha hecho famoso Moody Waters, ¿vale? Con 2 Ds, Moody, Waters, como aguas. Tenéis Viceroy, ¿vale? Viceroy Research se llama, podéis buscar. Y yo en su día leí muchos de estos informes porque los tienen colgados. Gotham City, por ejemplo, fue el que descubrió GoWex, y los tienen colgados en sus propias webs. Entonces podéis descargarlo y sí que os digo que hay algunos que viven de los éxitos pasados, ¿vale? Descubrieron un fraude muy grande y luego ya casi cualquier cosa que publican, pues la gente dice, sí, esto es como aquella que, no, o sea, y no acaba sucediendo.
Porque en este negocio de los short sellers, ellos, además es legal, pueden publicar un informe negativo de una empresa y pueden comprar opciones put, ¿vale? Opciones put que a corto plazo, porque claro, la acción está lateral, cotiza a 10. Tú puedes comprar, sabes el día, porque solo lo sabes tú, en el que van a emitir un informe en corto. Entonces, pueden comprar opciones put, por ejemplo, a $9. La más corta que hay en el tiempo, por ejemplo, a 3 meses, que suele ser la más corta, o a un mes. ¿Vale? Entonces, la acción, normalmente a ese tipo de informes, lo que es seguro es que normalmente no suba, es muy raro. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un ataque en corto de SBB hace poco. Yo es la primera vez que veo un ataque en corto y que suban las acciones, ¿vale? Pero es raro. Entonces, normalmente lo que hacen es bajar. Imaginaos que baja de 10 a 9. Esa opción put, que a lo mejor han pagado por ella, si es a muy corto plazo, 10 céntimos. Puede que pase a valer $1 y multiplican su dinero por 10 veces. Y además, ellos saben el día que van a publicar y la hora. O sea, es obsceno el nivel de dinero que pueden llegar a ganar. Entonces, solo que esto no se habla mucho, mucha gente no lo conoce. La gente piensa que esta gente short seller dice, sí, me pongo corto con las acciones y a lo mejor hago que bajen un 5% o un 10%, pero lo que no saben es que hacen opciones y a muy corto plazo. Entonces, los beneficios son... Y luego es que además, digamos que para ellos no tiene riesgo, ¿vale? Porque es a muy corto plazo la operación, en ese poco tiempo no va a suceder mucho. Y dependiendo lo bueno o lo malo que sea el short report, pues pueden ganar más o menos dinero. Y hay otros que sí que tienen fundamento, ese informe en corto, como lo que os he puesto de GoWex y demás. O por ejemplo, yo qué sé, cuando David Zenhorn publicó lo de Lehman Brothers, por qué iba a quebrar y por qué era un fraude, acabó sucediendo. Y él se benefició, obviamente, porque estaba corto de las acciones. Pero esto otro también es muy habitual. Y por ese motivo, si veis el histórico de estas empresas, a lo mejor aciertan en uno y las otras 3 o 4 pues no van tan bien o incluso acaban subiendo a largo plazo en bolsa. Entonces, en esos escenarios, una decisión buena, es decir, si te publican un informe en corto y tú ya estás invertido, es vender y esperar y decir, bueno, porque normalmente, pues, y además sobre todo si hay liquidez, ¿vale? Yo alguna vez también lo he hecho, si hay liquidez, pues, oye, lo que es seguro es que la acción no va a subir si es algo negativo, pues estará lateral y sobre todo porque no va a haber noticias entre medias. No creo que alguien vaya a opar la compañía si han publicado algo así o cosas raras. Entonces, te da tiempo, analizas, piensas, puede que haya cosas que sean verdad, otras que no, y puedes volver a entrar o estar fuera. Pero lo importante es la paz mental y la tranquilidad. Entonces, os puede pasar. A mí, estando dentro de acciones, normalmente de media suele ser una vez en una acción cada 2 o 3 años. Entonces, el porcentaje es muy bajo y es poco habitual, pero normalmente creo que es lo más prudente, esperar y demás, ¿vale? Luego hay compañías, también lo que os pongo aquí, lo de son demasiado bueno para ser verdad. Estos son ya anécdotas curiosas que yo he tenido. Lo que os decía, por ejemplo, de comparar los márgenes y demás. Esto me lo envió un broker en los primeros años de True Value. Era una salida a bolsa, ya de entrada peligro, porque hay poco histórico. Y era una empresa china que venía a cotizar a Alemania. Y dices, bueno, curioso también. Tú ibas al evento de la salida a bolsa por si querías comprar acciones y demás y te regalaban, era una empresa que se dedicaba a fabricar plumíferos como Moncler o Canadian Goose, ¿vale? Y decían, te regalaban para ti, para tu familia, y yo qué sé, si les pides que te regalen un coche, yo creo que te lo daban. O sea, aquello era un show. Iban con cajas y cajas, te regalaban todo tipo de cosas.
Además, esta gente suelen hacerlo en sitios caros, incluso hay cosas de estas que te invitan 5 días a un hotel de lujo. O sea, la excusa es un poco decir, no, te vamos a informar de la empresa, es un evento de inversores cualificados, porque suelen llamar a gente de fondos y tal. Y yo lo he visto y es que es así. Entonces tú dices, a ver, ¿estás intentando agasajarme con este tipo de cosas o realmente venimos a hablar de negocios y de cómo va tu empresa y de si es invertible o no? Entonces tratan de hacer que la gente pues se sienta en deuda, porque eso también es psicológico. Tú algo o a alguien le tratas muy bien, le regalas cosas de valor, tal, pues va a estar más influenciado para invertir en tu compañía si estás intentando engañarle o ser un fraude. Entonces, esta compañía pues tenía esa política. Entonces, esto era algo, lo que os digo, demasiado bueno para ser verdad. Ibas a salir a bolsa y te presentaba estos números de ventas en 2013, 130 millones. Y en 2016 iba a ser 300 millones. Sobre todo los márgenes operativos. El margen EBIT del 30%. Que esto no lo tiene ni Nike. También el sector textil. Y Nike es una empresa con una marca reconocidísima que vende sus productos caros. Y una compañía china que vendía los productos baratos, o sea, no era el price point, el precio medio de Moncler, que te vende a 1.000 euros la prenda, o 2.000 o 3.000. No, eran baratos. En plan, 300, 200 euros, ¿cómo vas a tener esos márgenes? Es imposible. Nike tiene márgenes operativos del 12%. Pero es que le añades todas esas banderas rojas y luego encima, por mucho... O sea, nada que sepáis analizar compañías, veis los números de esta empresa. Ganaba teóricamente 28 millones, 50, 60, y te lo ofrecía el broker, iba a salir a cotizar a PER 4. ¿Quién demonios vende a PER 4 una empresa así si estos números fueran reales? Nadie le gusta regalar dinero. Entonces tú tienes que pensar, oye, ¿y por qué voy a ser yo el agraciado de que me regalen encima en una salida a bolsa? Si me dices, bueno, es una small cap que lleva mucho tiempo cotizando, está ahí olvidada en el mercado y demás, pero ¿por qué demonios alguien te iba? Porque es un regalo, per 4 cualquiera que ve esto. Entonces, hay una serie de incentivos por los que las compañías chinas se venían a cotizar a Europa o Estados Unidos, sobre todo las pequeñas, Alibaba o estas cosas más grandes, no. Porque en China no es un delito estafar a inversores extranjeros, ¿vale? No te pueden hacer nada. Y si ellos viven en China, pues no te van a extraditar ni les va a pasar nada. Y bueno, se vienen a Europa con unos PowerPoints bien hechos, es todo inventado, todo es aire, y si pican incautos, pues oye, la salida a bolsa iba a ser una empresa que iba a capitalizar 200 millones, pues si consiguen vender 60 millones en acciones, pues 60 millones que se evaporan, ¿vale? Porque luego no existe nada. Tenéis en Netflix un documental antiguo que se llamaba China Hustle, ¿vale? Así, Hustle. Que habla de todos estos fraudes de empresas chinas que se venían a cotizar a Europa y pues hubo una época entre 2000, y sigue habiendo, todavía lo siguen intentando, entre 2010 y la actualidad se volvió bastante habitual este tipo de cosas. Entonces, son fraudes muy burdos, muy fáciles de detectar, y al final lo que pasó con esta empresa es esto, que salió a cotizar a 6 y de 6 se fue a 0. Porque pues es lo que hizo. O sea, 0, nada, no valía nada absolutamente, porque era todo humo inventado, no tiene ningún sentido. Pero es algo muy, muy burdo, pero que aún así sigue existiendo y que se sigue permitiendo. Y era una empresa grande, lo que os digo, o sea, una empresa de capitalización de 200 millones. Pero como se saben esas artimañas y demás, pues acabó sucediendo. Esta empresa, por supuesto, el auditor era pequeño, no le conocía a nadie. Mirabas el cash flow de la empresa y no había en el supuesto prospecto de salida a bolsa o era muy irregular. El CAPEX que invertía respecto a las ventas era ridículo, ¿vale? Cotizaba en un país diferente, el margen de beneficio era muy alto respecto a la industria. Bueno, esta no se retrasó en presentar resultados porque no era la salida a bolsa. Entonces,
son cosas que las deberíais juntar y ya os digo que os puede ser de utilidad. Tenía por aquí el tema de los libros, que he visto que me habéis comentado. Quality of Earnings en Amazon. Vale, tenéis aquí... este sería... Además, luego fijaros que en cuanto os metéis ya os recomienda los otros. El de Financial Shenanigans, porque los compra más o menos todo el mundo. Y luego está el The Art of Sorcery. Esos son como los tres obligatorios o muy buenos. Además, yo disfruté leyéndoles, porque como son diferentes al estilo de otros de inversión, son más de cómo evitar cosas, de cosas curiosas que han pasado y tal, y son ejemplos reales, son entretenidos de leer, recuerdo, y me gustaron. De vez en cuando les he vuelto a echar un vistazo. Además, están muy bien porque te les puedes leer en cualquier rato. Tienes ahí un hueco libre, pues te lees un capítulo. Como van siendo casos aislados, pues no hace falta seguir una línea como en un libro tradicional. Entonces tienes un rato libre, media hora, pues te lees un caso y así. Está interesante, ¿vale? Entonces esos son un poco los tres que tenéis en Amazon. Y bueno, vamos a... La clase de hoy va a ser un poquito más cortita, estas clases más informativas, ¿vale? Hoy vais a estar más de relax, pero ya el próximo día, mañana, vamos a empezar con casos sectoriales para que veáis las particularidades de cada sector, de cada tipo de compañía. Va a haber ejercicios, de hecho el próximo día ya va a haber 2 ejercicios que luego corregiremos el jueves, así podéis practicar con el modelo, modelando compañías, investigando un poco las principales cuestiones. ¿De acuerdo? Bien, tengo por aquí algunas preguntas. Daniel dice si Tesla encaja en este perfil de compañía muy promocional. A ver, Elon Musk es un tío muy inteligente, ¿vale? Porque sabe, y lo ha creado muy bien estos años, que la acción tiene que estar alta. Tiene que estar alta porque necesita emitir acciones para poder financiar todo ese plan de crecimiento tan ambicioso que tiene y para competir con las empresas grandes. Porque la ventaja que tienen las compañías grandes era que tienen muchos recursos económicos y financieros, las del sector automóvil. Y competir ahí, todas las empresas pequeñas, él investigó pues que no habían ido bien por falta de recursos, no porque tuvieran un mal producto. Entonces, se crea un círculo o un proceso reflexivo. Eso en el libro de George Soros que os dije, que es otra obra maestra, el de la alquimia de las finanzas, lo explica. Cómo el precio en bolsa influye en la realidad de los negocios y no al revés, como mucha gente piensa, y ese es un claro ejemplo. Tú en Tesla, voy a poner aquí vamos a poner el ticker porque creo, no sé si ha multiplicado como 100 veces. Tesla ha pasado, pues eso, de $4 a 1.000, ¿vale? Es más de 100 veces. 200 veces, de hecho, ¿vale? Entonces, tú, la acción cotiza a un nivel muy alto, emites acciones, inviertes mucho dinero en hacer plantas de fabricación muy eficientes al nivel de las que podría tener Volkswagen o BMW o quien sea, o Ford. Aumentas mucho las ventas, eso provoca euforia en los inversores, prometes grandes cosas a futuro y luego se cumplirán o no, porque, a ver, Tesla tiene una parte buena y el producto es bueno, pero ha habido otras cosas que hablaba Elon Musk de que en 2020 o así ya iba a haber conducción autónoma de nivel 5, que es el máximo, y no estamos ni, no sé los años que pasan hasta que eso suceda. Ni ninguna compañía hoy en día lo puede ofrecer. Y como cotizaba esa valoración incluso ya en estos últimos años más alta que la de Volkswagen, emitían acciones y diluyendo muy poco, aumentan mucho los ingresos, son capaces de producir y demás. Entonces eso genera ese círculo virtuoso. Esto también lo conocían los de Virgin Galactic. Virgin Galactic, SPC el ticker.
Virgin Galactic es lo mismo, es otro negocio deficitario que tiene que lograr una escala gigante para lograr los planes que tenía la compañía. Entonces, saben que ningún banco, sobre todo, por ejemplo, a Tesla al principio, nadie te da dinero. Un banco, si no ve cash flow y beneficios reales, no te da dinero. Ahora ya sí, porque es una empresa grande. Virgin Galactic lo mismo, no se puede financiar de un banco. Un banco tú le vas allí con un render en 3D de una nave que dices que va a ir al espacio y vas a llevar a gente como si fuera aquello Hawái, pues te dice, ojo, espérame a que me muestres algo. Entonces la única vía de estos negocios de financiarse es vía accionistas entusiastas que creen en el proyecto, que hay veces que sale bien y otras que no. Entonces, para lograr esa euforia tienes que crear una campaña de publicidad y de promoción muy grande. Y es obvio en esta compañía, porque el día que el señor Richard Branson se montó en el cohete para hacer el show de esto es seguro y mirad, esto ya es la realidad, convoca a los medios, que se vea esto, al día siguiente hicieron una macroampliación de capital gigante, porque fue hacer el show, subieron las acciones y es que esperaron 24 horas a emitir acciones nuevas, que fue aquí el verano pasado, en julio, en este pico de volumen de 40, se dispararon las acciones a 60 y esperaron literalmente, además esto lo estuvimos hablando en los directos del canal y tal, como era bastante obvio. Y desde entonces la acción no ha levantado cabeza. Ya habéis visto que está en $8. Porque no se están materializando aquí. A diferencia de Tesla, que sí que es más fácil de materializar porque tú construyes la fábrica y de ahí empiezan a salir coches, como tienes escala, les puedes vender a un precio competitivo respecto a otras empresas. Aquí es más difícil porque hay una cuestión de regulación, de seguridad. No es lo mismo fabricar un coche que fabricar una nave que lleve turistas al espacio. Te tiene que autorizar el gobierno, no es todo tan sencillo. Entonces, pues es lo que ha pasado, que esas expectativas no se cumplen y la euforia inversora tiene un límite, no te van a estar dando dinero constantemente, pues ha sucedido eso. Entonces, bueno, es gente que comprende, no sé si intencionada o no intencionadamente, esos procesos reflexivos, pero es interesante que vosotros sí lo comprendáis. Y yo esto hace años no lo comprendía. Y hay ciertas acciones que, desde el punto de vista especulativo, ¿vale? Por ejemplo, Tesla podría ser el caso. Si yo hubiera comprendido esto hace años, pues hubiera sido una buena inversión. Y los últimos años de estos procesos reflexivos, por ejemplo, hemos hecho algunos, ¿vale? Pero son pequeños escarceos, pero han salido bien. Aprendí esto en Par Technology, ¿vale? Es un ejemplo de esto. Es una empresa que era deficitaria, tenía una nueva tecnología de terminales de puntos de venta en la nube y tenía grandes planes y todo, trajeron un nuevo CEO y claro, las expectativas eran muy altas y cuanto más cara cotizaba la acción, más acciones emitían, con eso construían más terminales, daban de alta a nuevos usuarios y eso pues hasta un nivel bastante alto. Lo que pasa es que pues veis aquí el típico comportamiento de... Es la típica gráfica de proceso reflexivo, de euforia, etapa de consolidación y luego pues hasta arriba. Solo que hay un punto en el que aquello, pues la valoración es tan alta y ya no atrae nuevos inversores que se para. Luego, a un nivel de madurez con los beneficios que iba a generar, pues tiene su sentido. Pero es muy importante y eso en ese libro os lo explica perfectamente todos estos procesos, porque pasa en muchas otras industrias. Veremos algunos también en los próximos días. Pero es más avanzado todo este tipo de cosas. Tenemos por aquí, Tesla era... Javier, ¿qué es un ataque en corto? Bueno, luego hemos explicado aquí, porque una pregunta al principio de la clase. Juanjo, ¿dirías que hay más fraudes en España en proporción que en Estados Unidos? No sabría, no lo he medido. No, sería complicado de decir, ¿vale? Yo sí que, por ejemplo, siento que en países
con actitud nórdica en países nórdicos o en Canadá. Siento, pero esto ya es, no tengo datos, que hay menos, ¿vale? Por ejemplo, no sé, Reino Unido me da la sensación de que hay más, pero creo porque el regulador es más laxo, esto de cotizar en la IM hay menos controles y tal, y me da esa sensación. Mauricio, no, Raúl, a ver, aquí que me he confundido. Raúl dice dónde se puede buscar que la empresa es promocional. Lo que os digo, mirad en sus redes sociales, sobre todo. Mirad el tono que usan. Pero es muy sutil, o sea, no es algo que digas es obvio, sino que leed, cuando estéis acostumbrados, como la mayoría de las compañías son serias, pues leéis sus informes y cuando veáis una que realmente es promocional os vais a dar cuenta, ¿vale? A ver, aquí un segundo. Click Digital, me ponéis que es una empresa promocional. Bueno, esa no la conozco, podemos ver a ver qué hacen. Ya tengo la curiosidad. Click Digital, Investor. Estos son eventos. Hombre, la verdad que casi la empresa va a evento por día. Hay todo tipo de cosas, ¿eh? Que es inversión de Investor, Midcap Event, Warsaw Conference, Kirin Champion. Es que, fijaros, es que todas las semanas tiene alguno. Todas las semanas. Luego, no sé, me gustaría ver en Overview, no sé si hay presentaciones de la compañía. Cuanto más bonita es la web de los inversores, más riesgo tiene, ¿vale? No quiere decir, pero cuanto mejor es la web de relación con inversores, no la web del propio negocio, ¿vale? Pero si vosotros entráis de empresas grandes, por ejemplo, de Alphabet Investor Relations, vais a ver que se han gastado menos dinero en la web de Alphabet, no en la de Google, que en esta. O sea, esto de meter aquí este vídeo que está moviéndose y tal, ¿vale? Yo no soy programador, pero es más caro. Es más caro que hacer la de Google, que esto es una empresa de más de 1 trillón de capitalización. Y es súper sencilla, es como si entras a la web de relación con inversores de Berkshire o la carta del fundador, no tiene presentación, ¿vale? Entonces, esto es los beneficios de la empresa. Luego también podéis ver las cuentas de la empresa aquí y decir, bueno, produce cash flow, no produce, ¿cómo ha ido estos años? Pues hombre, parece que ha subido bastante. Estaba en 2, ha ido 26. Cash flow, pues sí que produce, no tiene muchos ajustes contables, ¿vale? Parece que gana unos 20 millones al año, más o menos, ahora. De valoración está 10 veces beneficios, es curioso. O sea, es tan densa la presentación que cuesta de mover al PC, se me queda un poco atascadillo. Y bueno, aquí parece que hablan del modelo de negocio. Los estados financieros. Tampoco es que explican un poco todo cómo está. Las previsiones. Bueno, estas previsiones normalmente tampoco es que vea así. Bueno, aquí te ponen razones para invertir. Bueno, tampoco es que sea.
Aquí hablan de los analistas que sigue la empresa y el precio objetivo que tiene. Tampoco es que sea tan agresivo. Tampoco es que esta compañía esté comparando contra otras. Te ponen directamente las expectativas de analistas. Bueno, aquí sí que es verdad que hacen esto de las... como que la compañía, si se cumplen las expectativas de los analistas, como que está cotizando a 3 veces beneficios y 1 vez EBITDA. Entiendo. Pues hombre, si eso es verdad, que vas a estar cotizando a futuro a 3 veces beneficios, pues yo estaría recomprando acciones. Pues podéis ver si lo está haciendo. A no ser que tengan que reinvertir mucho en su negocio, pero no creo, porque Capital Expenditures es muy bajo. Entonces, por lo que sale aquí las cuentas, no están recomprando acciones. Pues lo que os digo, son comportamientos así que es un poco extraño. ¿Vale? Si tú estás orgulloso de esto, de que va a estar muy barato, vas a crecer mucho, y después de reinvertir en tu negocio te queda dinero libre, pues es que tampoco tienen tanta deuda, porque no han repagado deuda, no han hecho gran cosa con el dinero que ganan. Entonces, aún así os digo, esto llevaría tiempo. Todo este tipo de cosas, verlas pues detenidamente. Bueno, aquí sale lo que me decíais de comparables y de repente sale Click Digital, yo nunca había escuchado hablar, pero sí que he escuchado hablar de Storytel, Spotify, sobre todo Spotify y Netflix. Entonces, hombre, sí que es verdad que es un poco parecido a los gráficos que os he mostrado antes, de mira, nosotros crecemos hasta más que Netflix y Spotify y estamos mucho más baratos con el gráfico que está ahí. Y tenemos hasta más márgenes de beneficios. Estos no tienen margen EBITDA y nosotros vamos creciendo ese margen. Vale, pues sí, puede estar ahí. Luego, hay equipos directivos que son agresivos y se puede confundir con promocionales, pero tienden a cumplir lo que prometen. Y es verdad, decir, oye, pues a ver si pasa el tiempo y cumplen estas cosas que comentan aquí, pues sería positivo. No sé aquí cómo de alineados estarían, ¿vale? Podéis bajar las presentaciones y demás. Las compañías también que te quieren engañar, ¿vale? Normalmente, pues los insiders, porque las empresas al final son personas, las personas si están haciendo fraudes, o bien se sacan el dinero con sueldos muy altos o con stock options que en cuanto cobran las venden a mercado, o tienen empresas paralelas que hacen contratos de asesoramiento con la empresa. Eso aparece también en el balance como transacciones relacionadas o related party transactions. Pero siempre suele ser eso, sacar el dinero de alguna forma de la compañía. Entonces, si entre que no tienen acciones, hacen todo este show, luego te están vendiendo las acciones que tienen o no las tienen directamente y simplemente cobran salarios y bonus muy altos, pues bueno. Pero es un ejemplo. Estas compañías chinas, en ese documental que os decía, por ejemplo, se leía China Green Agriculture, que era una compañía de fertilizantes que al final no tenía nada de nada, ha ido fatal en bolsa, es que pues no vale nada. Hace años valía 30 y ahora vale nada. El estado de cash flow, fijaros que ya se vuelve negativo, tiene todos los años ajustes contables, que además aquí en Tigarro os parece muy bien calculado, de working capital, y veis que son gigantes. Porque es una compañía que a lo mejor gana al año 20 o 30 millones y tiene ajustes contables de working capital de 40 o 50 millones. Además, todos los años suelen ser negativos, aparentemente en vez de positivos, que sería lo ideal. Entre eso, que es una compañía local china que produce fertilizantes en China, que veis cualquier otra compañía de fertilizantes. Yo me acuerdo cuando mirabas esta empresa que ellos te decían, tenemos márgenes operativos. Ahora ya no, porque yo creo que ya les han pillado y han cambiado la contabilidad, pero hace años te decían eran del 20%. Eso es imposible en un sector tan competitivo. Entonces, si mirabas cualquier otra compañía seria de Estados Unidos de fertilizantes. Mauricio dice que si los restatements suelen aparecer en los informes de 10K o en la SEC. Sí, tanto los que elabora la propia empresa porque el regulador te obliga a poner el que está auditado. Entonces, si ha habido una reformulación de cuentas, aparece. JP dice, ¿qué opino de los ratios Benis, M-Score y hay otro que se llamaba Altman Z para detectar estados financieros manipulados? Esos ratios,
o fórmulas. Yo os lo puedo poner por aquí, el Benis. Esto es lo que dice vuestro compañero. Benis M-Score. ¿Vale? Tenéis, además podéis buscar acerca de ello, de lo que consiste y todo esto y demás. No es más que lo que os he enseñado ahora de, por ejemplo, aquí veis que os está hablando de los pasivos corrientes respecto a los y demás. Yo la verdad que no los he usado porque cada compañía es un mundo. Entonces, estos son ratios muy generales. Es como decir, si algo tiene PER más de 15 es mala inversión. Si tiene PER de menos de 8 porque está barato, es buena inversión. Pues estos ratios, para que os hagáis idea, es lo mismo. Están bien. Seguro que si algo te sale que está a PER 100, puede que sea mala inversión, pero si está a PER 5 y no hay nada raro, pues puede que sí. Pero luego hay que mirar más cosas. Entonces hay varios de estos, pero yo al menos no les uso mucho y de los inversores yo he aprendido que son los mejores del mundo, pues tampoco los he visto usarlo. Si no, os lo enseñaría, ¿vale? Si yo lo hubiera incorporado, lo hubiera usado. Pero es que ellos tampoco lo he visto que lo usen, sino que se aplican las cosas. Y de hecho, si veis estos libros que os comento y demás, trabajan más en vía por esa vía. Felipe dice, ¿dónde se puede ver la parte que venden a crédito las compañías? Los propios informes de la empresa te lo dice. Nada que vayas a la parte de segmentos y tipos de clientes, aparece. O sea, no es un dato difícil de encontrar cuando eso sucede. Luis dice que, por ejemplo, a Warren Buffett le pasó en Kraft Heinz y que de 2015 a 2018 la empresa estuvo avanzando a reducciones de costes futuras, inventando otras reducciones. Bueno, eso no es un fraude como tal, o sea, estaban intentando reducir costes, otra cosa, y que luego te estaban prometiendo que iban a suceder, pero es de esas zonas grises, lo que os digo, que es legal, pero no es tan ético o así, entonces, bueno, está un poco al límite. El problema de esa compañía es que tenía deuda, con lo cual había poco margen de maniobra. Joaquín dice que tiene Marathon Oil en cartera, que tiene la política de rotar directivos una vez al año. O sea, el CEO cambia una vez al año. No sé, me parece... No sé si será siempre. O sea, es un poco extrema la política. David dice si no sería directamente falsedad contable no repercutir el gasto cuando hay que pagarlo. No, porque la contabilidad te lo permite, lo que se llama capitalizar esos gastos. O sea, tú lo pagas todo ahora, pero contablemente te lo registras en 4 años, por ejemplo. Por eso os digo que el cash flow es bastante fiable en ese sentido, cuando tenéis esas dudas. Registrar ingresos demasiado pronto también pasa en empresas tecnológicas como Globant, TCS y IBM. Creo que ahí es más complicado porque normalmente se factura por hora trabajada y entonces se puede ver el número de empleados que hay, cuántas horas han trabajado y las empresas facturan por horas. Por eso esas empresas no tienen esa variabilidad a nivel de márgenes operativos. Sin embargo, cosas como lo que ha pasado en Técnicas Reunidas en España, donde son proyectos, donde no es tanto, no se factura por el porcentaje completado de la obra o por ciertos hitos que se van alcanzando. Entonces eso da mucho lugar a mucha variabilidad, porque tú cómo sabes si una casa está o un edificio del gobierno está construida al 20% o al 25%. ¿Cómo se determina? ¿Vale? Pues da pie a eso. Pero sí, en algunas de sus compañías tecnológicas puede pasar. Roy dice que, por ejemplo, Arthur Andersen era de los despachos más contables del mundo y quebró a nivel mundial por el caso Enron. Sí, es otro ejemplo de que porque esté auditada una cuenta por las Big Four no te libra de nada. Y ha habido casos igual. Por eso también tenéis que aplicar la lógica vosotros mismos como inversores.
¿Cómo se entera uno de los ataques en corto? Hay veces que no te enteras, que simplemente a lo mejor si no estás viendo la cotización y te llega una alerta, pues decir, ha bajado mucho el precio. Pues lo que os digo, yo suelo ser lo más rápido, vas a Twitter, pones el nombre de la compañía y el símbolo del dólar o del ticker, como os enseñé, y os leo las noticias de forma más rápida. Y suele ser normalmente vía eso. Luis dice que escucha decir a Warren Buffett que él jamás ha comprado una empresa previa a la salida a bolsa. Claro, porque aumenta mucho el riesgo por la información histórica, porque cuando sacan algo a bolsa, salvo que sea por los incentivos correctos, pues no suele ser para perder dinero y dártelo a ti, porque en la salida